Creo que es hora de que tengamos la charla de las aves y las abejas. ¡Oh, ya! Oh, Dios, no. ¿Qué pasa, Maxi? Simplemente no creo que seas la persona indicada para hablar de estas cosas. ¿Crees que yo no sé de sexo? ¿Cómo crees que fuiste concebido en primer lugar? Supongo que siempre esperé que tuviera que ver con tubos de ensayo. Yo sé que parezco ser alguien tonto e inocente, pero tengo los mismos deseos que los demás. Estas ansias carnales animalísticas han persistido aún después de la muerte de tu madre, y hasta el día de hoy anhelo la oportunidad de tomar placer en la carnal unión de cuerpos. Tu padre no solo tiene sexo, Maxi, tu padre coge. Rayos, una vez se me salió un condón tan fuerte de mi ting dong que terminó rebotando por toda la habitación y acabó en mi garganta. ¡Ajá! Nunca voy a tener sexo. Eso es todo lo que pido. Les voy a ser sincero, este video era originalmente el mismo concepto que el de las series animadas de Sonic, donde hablaba de los 3 primeros episodios de todas las series del Disney Afternoon. Pero después de empezar a ver las series que no vi en mi infancia, me di cuenta que eran bastante aburridas y malas, sin mucho jugo para sacarles ni para una mini reseña. Y como no pude encontrar Pato Aventuras en español latino y primero me muero antes de aguantar las voces de los trillizos en inglés, decidí mejor hacer el video solo sobre la tropa Goofy, una de las caricaturas presentadas en el bloque y mi favorita particular de cuando era niño. El Disney Afternoon fue un bloque de dibujos animados, en su mayoría con propiedades clásicas de Disney con un giro nuevo. Chip y Dale eran rescatadores, Baloo era un piloto aviador, Rico McPato y sus sobrinos eran cazadores de tesoros, y Goofy tenía un hijo, etc. La premisa podían ser locas y sin mucho sentido, o un giro simple a una trama que ya existía. El bloque se mantuvo al aire desde 1990 hasta 1997, con una duración de 2 horas dividida en 4 segmentos de media hora cada uno dedicado a una de esas series de caricatura. En México le terminaríamos conociendo como Disney Club, que igual que el Disney Afternoon duraba 2 horas, presentando 4 episodios de distintas series, con la diferencia de que este era presentado por personas junto con otros segmentos de interés como viajes por el país y datos curiosos. Empezaría en 1999 y terminaría en 2016, dándole un recorrido de 17 dulces años trayendo a los niños mexicanos múltiples series de Disney Afternoon y Disney Channel a la TV abierta. Si alguien sabía sacarle jugo a las propiedades de Disney más que Disney, era probablemente TV Azteca en los 2000. Estos bloques tienen un lugar extraño en la historia animada de Disney. El simple hecho de que el Disney Club empezara casi 2 años después de que todas las series del Disney Afternoon terminaran y fuera lo suficientemente popular para durar con reruns y series a medias por 17 años, habla de lo diferente que era el mundo antes de la existencia del internet, antes de que los episodios nuevos de tus series favoritas fueran subidos a todos lados segundos después de que salieran al aire. En fin, no estamos aquí para hablar del monopolio multimediático internacional que Disney tiene sobre nuestro entretenimiento. Venimos a hablar de la tropa Goofy, una bonita serie animada que me recuerda a tiempos más sencillos donde el mundo no estaba a 10 años de acabarse y un padre soltero podía mantener a su hijo en una casa gigantesca solo con educación de preparatoria. Pero para hablar de la tropa Goofy primero tenemos que recordar qué es lo que hacía especial a los cortos clásicos con Goofy como protagonista. No estoy hablando de cuando lo integraron a la pandilla con Mickey y Donald, volviéndolo un idiota que no puede dar 2 pasos sin tropezarse. No, los cortos de Goofy, originalmente, eran más enfocados a un público mayor, con un humor más crudo y comentarios más adultos en sus temas. Mientras Mickey se trataba de un niño bueno que se metía en ridículas aventuras y Donald era una demostración de cuánto se podía enojar el pobre pato antes de que le explotara una vena en la frente, los cortos animados de Goofy eran más sobre los problemas del hombre común y su lugar en la sociedad. Solo hace falta ver la temática de la mayoría de sus episodios: ir a la carretera, ir al gimnasio, conseguir un empleo, trabajo del hogar, ser un profesor, etc. No es una coincidencia que todos los personajes de los cortos originales de Goofy se parecieran a él. El propósito del personaje era verse como un Juan Pérez cualquiera, un engranaje más de la sociedad, el hombre común que vivía su vida un día a la vez. Por supuesto, la premisa de estos cortos sería absolutamente depresiva de no ser por el hecho de que estaban atascados de comedia. No solo con un humor más adulto que trataba la vida diaria del norteamericano promedio como un chiste andante, sino también como algunos de los mejores ejemplos de comedia física. Sí, Goofy era un hombre común y corriente, pero seguía siendo un dibujo animado, lo cual le daba la libertad a los animadores de tratarlo como una muñeca de trapo y dejarnos reírnos de sus desgracias. La mayoría de sus episodios tenían a un narrador que nos decía cómo llevar la vida como un miembro más de la sociedad al mismo tiempo que nos hacía ver lo ridículo que era intentar encajar en un molde.
Creo que lo que más me gusta de los cortos de Goofy es que son una pequeña cápsula de tiempo que nos muestra qué era lo que consideraban normal en su tiempo. No verás nada más raro que Goofy fumar compulsivamente y pasarse un episodio entero intentando encontrar un cigarrillo. La disonancia de valores les hace ver como algo completamente alienígena, pero parece que hasta ellos sabían lo extraño que todo esto era, porque en ninguno de los cortos faltaba la burla a lo que era ser un hombre promedio en su época, y como sus protagonistas normalmente terminaban volviéndose locos por los estándares sociales y la monotonía de sus vidas. No estoy diciendo que estas sean obras subversivas anticapitalistas, pero es obvio que los escritores sabían que había algo malo en cómo los hombres comunes vivían su vida, solo que no podían llegar a la raíz del problema, que era la normalidad y lo que todos conocían. No se podía cambiar. La crítica social a través de la comedia siempre ha sido buena, y Goofy fue un pionero de esto en el mundo animado. Así que cuando el tiempo vino de revivir a Goofy como una serie del Disney Afternoon, que fue lo que hicieron, por supuesto, volverlo un retrato de la familia promedio norteamericana en los 90s. Era la única evolución posible, realmente. El Goofy de la tropa Goofy ya era un personaje como tal y no un concepto como en los cortos anteriores. Salió una personalidad más Goofy, siendo una persona torpe, poco inteligente y fácil de engañar, pero también le dieron aspectos positivos, lo volvieron un buen padre, le dieron un corazón de oro y la intención de siempre hacer lo correcto. Vamos, lo volvieron un rollo de canela muy puro para este mundo. En este universo, Goofy es vecino de Pedro el Malo, uno de los antiguos enemigos de los cortos de Mickey, ambos volviéndose padres de familia en los suburbios de Spoonerville, una ciudad promedio de los Estados Unidos. Estos hijos son Max y Pedro Jr., o PJ. Entre estos 4 personajes se vuelven los protagonistas de todas las aventuras de la serie. Debo admitir que cada uno de los personajes tienen sus cosas que los hacen únicos a su propia manera, ya sea las buenas intenciones de Goofy o el cómo Pedro es tan malo y mezquino que no puedes evitar amarlo y reírte cuando todos sus planes le terminan explotando en la cara, o como PJ te recuerda a ti mismo cuando eras niño y como muchas veces solo querías jugar videojuegos y perder el tiempo sin que tus padres te molestaran mucho. Tristemente, Max, el hijo de Goofy, termina siendo el personaje más débil de la serie, es decir, no es malo ni insufrible como otros personajes niños de su época, pero sí termina no teniendo mucha personalidad y cae en el síndrome de muchos personajes de los 90s, querer ser Bart Simpson. Fue el primer indicio de esta actitud cool y radical de los 90s que terminaría matando el Disney Afternoon unos años después. Pero de nuevo, el personaje no es malo, tiene hasta sus momentos verdaderamente buenos, pero creo que el verdadero potencial como personaje finalmente se vio explorado cuando se volvió mayor. La serie también introdujo a 2 personajes secundarios, la esposa de Pedro, Peck, y su hija Vala, quienes tomarían el rol de soporte en la mayoría de los episodios, con Vala siendo la típica niña molesta de los 90s que te recuerda a tu hermanita a la que quieres mucho pero a veces te llega a los nervios, y Peck que trae un buen balance para la mezquina maldad de Pedro, siendo el contrapeso moral del personaje y trayendo la buena comedia de pareja. Pero a quién engañamos, todos sabemos por qué amamos a Peck. Creo no solo una generación de furries, sino una generación de furries a los que les gustan las MILFs. Por favor, miren cómo la dibujaban. Esta gente sabía lo que hacían. Querían crear un personaje atractivo y los desgraciados lo lograron. Malditos genios. Los mejores episodios de la serie, en mi opinión, siempre terminaban siendo los que se enfocaban en las aventuras de Pedro y Goofy, ya que permitían un humor más adulto e irreverente, similar a los cortos viejos de Goofy, pero debido a que teníamos a personajes establecidos, estos terminaban siendo más entretenidos y originales. Mientras los cortos clásicos eran comedias de situación, la tropa Goofy es comedia de personajes, dependiendo completamente de la inocencia de Goofy y la maldad de Pedro para funcionar. No hay un solo episodio donde estos dos sean los protagonistas que no terminen haciéndote reír por las situaciones en las que sus personalidades terminan metiéndolos. Y por supuesto, como estamos en un mundo de dibujos animados, la serie no tenía miedo de volverse loca con sus temas, hasta el punto de que un episodio entero incluye una banda de instrumentos vivos que son básicamente ignorados para la trama principal, que es que Pedro tiene un trauma de la infancia con la canción de Los Santos Van Marchando. La serie no tenía problemas con despegarse de la realidad si eso haría más graciosos los episodios, con slapstick y comedia física por montones. Pero mi parte favorita de la serie eran las animaciones faciales, la forma en la que expresaban tantos sentimientos y emociones sin palabras. En serio, ver a Pedro perder la cabeza porque Goofy le dañó el barco o verlo volverse loco porque está quedándose a dormir en su casa son momentos de oro puro. Ahora que lo pienso bien, la mayoría de estas expresiones faciales exageradas provienen de Pedro, que en casi todos los episodios. Buen trabajo para transmitir los sentimientos de ira, frustración y locura que el pobre hombre debe enfrentar al vivir con Goofy todos los días. El hecho de tener 2 protagonistas de casi 40 años en una serie para niños, después
permitió salirse con algunos chistes un poco más adultos, y no me refiero a chistes sexuales o de esa índole. Hablo de burlas a cosas como la burocracia gubernamental, las corporaciones y hasta el capitalismo, cosa a la que los niños les pasarían volando por la cabeza. Fuiste el jefe, inspector. Hiciste un mal trabajo. Sí, pero no puede despedirme por hacer mal trabajo. Trabajo para el gobierno. ¿Qué esperaba? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¡Dejar de contaminar! ¡Está ensuciando el aire y el agua también! ¡No me digas! ¿Tiene idea de lo que me costaría el aire y el agua limpios? Rápido, ¿cuánto costaría? 3 centavos diarios. ¿3 centavos diarios? ¡Ahí van mis ganancias! ¡Trata de arruinarme, señor Goofy! Creí que al menos nos iba a pagar el sueldo mínimo. No creo que haya más mínimo que eso. Debemos ser socios del sindicato. ¡Ajá! ¿Esperas que se te dé todo en bandeja de plata? ¿Es eso? Creo que está en el ADN de Goofy el tener una crítica social tras su comedia. La serie parece tener un fuerte tema sobre la paternidad y lo que es educar a los niños mientras crecen, como cualquier serie coming of age de los 90, para ser honesto. Me gusta sobre todo la forma en la que se enfoca en retratar a los padres como personajes que tienen vida por fuera de sus familias, tanto en Pedro como un hijo de puta y en Goofy como un hombre promedio que solo quiere una vida tranquila. Termina recordándonos el cómo nuestros hijos se apoyan en nosotros y nos ven como un punto de guía. Sí, Max podrá pensar que su padre es algo torpe y vergonzoso, pero creo que al menos durante la serie sabe que tiene un excelente padre que lo ama y haría todo lo posible por él. Contrasta esto con PJ, que si bien es educado y respetuoso de su padre, le tiene tanto miedo que muy apenas puede hablar con él, y no sabe absolutamente nada de su vida. Eso está triste ver cómo están diferentes las relaciones de esta familia. La cereza en el pastel de interacciones intrafamiliares termina siendo Peck y su interacción con los niños y Goofy. Desde el primer episodio lo vemos como esta madre sobretrabajada que tiene que lidiar con un esposo inútil, 2 hijos, cuidar una casa y tener un trabajo de tiempo completo. Y a pesar de todo esto, es genuinamente dulce y amable. Solo miren esta escena y cómo mantiene la calma. No me digas eso, ¿por qué no nos... Bala, no te acerques a las babosas? ¿Por qué no me dijiste que... ¡Uy, qué gusto de verte! Te dije que las dejaras en paz, son horribles, sucias y asquerosas. ¡Ay, quién es ese! Es el típico tropo del gordo con una esposa hermosa que muy apenas lo aguanta, pero con el agregado de que solía ponerse en contra de Pedro y del lado de Goofy. No me sorprende que existan tantas teorías de que Peck engañaba a Pedro con Goofy. Los dos tenían una química muy fuerte juntos. Otra de las cosas que no puedo dejar de notar tras 10 años de no ver la serie es que esta es realmente una foto de la cultura y economía de los 90s. Así es, puedo hablar de fenómenos sociopolíticos y económicos de los 90s con la tropa Goofy como ejemplo. Espero estén tan emocionados como yo por esto. En serio, la tropa Goofy nos muestra un mundo que ahora parecería una fantasía. Uno donde un padre soltero puede mantener a su hijo, una casa enorme y un auto con un trabajo de nivel técnico. Mientras que esto pasa, tenemos a Pedro y Peck, una familia claramente pintada como clase media alta, que aún tiene dinero para comprar un bote, varios autos, tener una casa aún más grande que la de Goofy y en general, estar extremadamente bien económicamente. La serie está atrapada en una imagen de la burbuja económica de los 90s en los Estados Unidos, donde hasta la persona con el trabajo más simple y sencillo se podía dar lujos de una vida en los suburbios. Una cápsula del tiempo que nos recuerda lo que se consideraba normal, al menos para la familia blanca norteamericana, hasta poco antes de la crisis económica del 2008, causando que la realidad que veíamos en la tropa Goofy se vuelva más un sueño que ahora hasta parece alienígena. Si esta serie se volviera a hacer hoy, tomando en cuenta que Goofy siempre se ha usado como una crítica social tras la comedia, Goofy probablemente tendría 2 o más empleos y estaría malavariando entre ellos durante la serie, mientras que él y Max viven en un pequeño apartamento rentado. La familia de Pedro seguiría teniendo los 2 padres trabajando, pero aún así viviendo en una casa o departamento rentado al lado del de Goofy, con un poco más de dinero que ellos, pero aún así atrapados en la incertidumbre de vivir en nuestra sociedad postcapitalista. Sería un poco oscuro para la temática y creo que es por eso que la serie funciona también como una cápsula del tiempo de los 90s. Nos recuerda una realidad que ya no es y que nunca más volveremos a tener. La serie fue lo suficiente popular como para generar 2 películas, una de ellas simplemente titulada la película de Goofy, que terminaría recaudando más de $200 millones en el cine, y la otra, extremadamente Goofy, directo a DVD. Estas películas están basadas en la serie, pero tienen varias diferencias muy notables. Para empezar, ya no viven en Spoonerville, sino en una ciudad más grande y muy diferente. Mientras que parece que Goofy es un personaje conocido en la comunidad, implicando que él, Donald y Goofy existen en este universo como una especie de estrellas de cines. Pero el cambio más importante es que Peck finalmente se hartó de Pedro y lo dejó llevándose a bala en el divorcio. Así es, Karen took the kids.
Si pudiera describir la película de Goofy con una sola palabra sería corazón. Esta es una película con mucho corazón puesta en ella, lo cual sinceramente no esperarías de una película basada en una serie noventera sobre el idiota más conocido de Disney. La trama de la película es bastante simple. Max quiere salir con una chica que le gusta a finales del ciclo escolar para ver un concierto de Powerline, quien podría jurar querían que fuera interpretado por Michael Jackson, pero no les alcanzó el presupuesto, así que se trajeron a su versión Great Value, solo para que Goofy, aterrorizado de que su hijo se vuelva un maleante, decida hacer un viaje de padre e hijo para reforzar sus lazos, sin darse cuenta de que está jodiéndole los planes de verano a Max, lo cual lleva a Max a resistirle y creer que puede hacerlo tonto para cambiar la dirección del viaje a California y meterse al concierto de Powerline a escondidas. La trama de la película, mientras es bastante sencilla para un road trip movie, termina siendo muy emocionalmente cargada para el espectador, en especial si eres un padre o un hijo hombre. Después de ver esta película, llegué a la conclusión de que es una escala de empatía entre los dos protagonistas que va yendo más al lado de Goofy entre más te vas volviendo mayor. Cuando eres joven, entiendes por qué Max quería mantenerse lo más alejado de su padre posible y el estigma que es el ser el hijo de Goofy. Pero entre más grande te vas haciendo, te das cuenta de que los motivos de Goofy son nobles. Él solo quiere disfrutar al máximo los últimos años de infancia de su único hijo, antes de que este se convierta en un hombre y vaya a empezar su propia vida sin él. Puedes entender tanto la frustración de Max por ya ser mayor y que su padre lo quiera seguir tratando como un niño, así como el temor real que tiene Goofy de que su hijo está a punto de llegar a la edad en la que ya no le puede ayudar como antes y que podría ir por un mal camino. Es una película que requiere mucho de tu empatía para ponerte en el lugar de los protagonistas y hacerte que te inviertas en el conflicto principal. Tiene unos temas muy pesados que no esperarías ver en una película para niños, con cosas como la paternidad y lo difícil que es básicamente educar a otro ser humano desde cero, el miedo que nuestros hijos crezcan y sin que nosotros podamos ayudarles en todo lo posible, y el cómo vemos a nuestros padres y ellos nos ven a nosotros. Creo que la escena más representativa de los temas de la película es la pesadilla de Max, donde se ve convirtiéndose en su padre. Refleja su miedo a ser igual que Goofy, y que esto lo lleve a ser un fenómeno ante los ojos de las demás personas, un objeto de ridículo. Claro, la película termina con Max aprendiendo que su padre lo ama y que no debe tener miedo a tener aspectos de él en sí mismo, que es solo parte de crecer y madurar. Me encanta sobre todo el cómo Goofy muestra su afecto hacia Max como padre. Siempre he dicho que me gustaría ver más películas y juegos que tengan relaciones padre-hijo de la misma forma que hemos visto relaciones padre-hija. Y no recordaba que teníamos aquí uno de los mejores ejemplos de esta relación entre Max y Goofy. Para empezar, la forma en la que Goofy expresa su amor paternal por Max está totalmente exenta de masculinidad tóxica. Esta ni siquiera se usa como un punto de conflicto o de construcción para la relación padre-hijo, como en, por ejemplo, God of War. En cambio, aquí Goofy no tiene nada de la vergüenza asociada a la expresión de cariño hacia su hijo. Lo besa, lo abraza, toma roles tradicionalmente femeninos en la casa y por sobre todo, está dispuesto a hablar y escuchar a su hijo sentimentalmente para hacerle sentir validado. Es tan raro ver esto en una película sobre padre e hijo, donde los aspectos tóxicos asociados a la masculinidad ni siquiera son sacados a la luz. Para Goofy, amar a su hijo es natural y no tiene nada que avergonzarse de esto. No es por nada que el conflicto final de la película, la traición de Max hacia su padre, se resuelva simplemente con ellos dos hablando seriamente como adultos emocionalmente maduros. Terminan entendiéndose y creciendo como personas. Pero basta de masculinidad tóxica, otro día volveré a ese tema, no se preocupen. Ahora quiero hablar de Roxanne, la novia de Max en la película y creadora de una generación de furros. Y cómo no iba a hacerlo, es simplemente hermosa y tiene una química buenísima con Max. ¿Te recuerdas a esa chica linda que conociste en la prepa o en la universidad? Con ese aire que te recuerda a tu hogar y que te hace querer estar siempre con ella. Es un personaje que me hubiera gustado explorar más en la película. Pero me jodo, porque unos años después tuvimos la secuela a esta película, extremadamente Goofy, que es una película. Es decir, es buena, es divertida y tiene el mismo nivel de animación que la película anterior. Y una historia que es bastante entretenida, pero simplemente no está al nivel de la película de Goofy. Digamos que no le ayudó mucho que derroblaran sus esfuerzos en intentar ser radicales y extremos. Esta película era básicamente los 90 dando sus últimas patadas de ahogado. Le falta exactamente lo que hacía tan genial a la primera película, corazón. Se siente como una película de American Pie, pero sin los chistes sucios. Es solo una película de universidad sin mucho espíritu. Como Monster University, pero menos aburrida. Lo más rescatable, diría yo, es la novia de PJ, que le da un giro interesante al personaje y a todos nos gustaría tener a nuestra gótica chichona que nos quiera bonito. Y por supuesto, no podemos olvidar a la novia de Goofy, una bibliotecaria sexy que vino a enamorarnos a todos. Goofy finalmente fue vindicado en conseguir una mujer que pudiera recibir todo el amor que él tiene para dar, y lo mejor, es una MILF. Me
encanta que la película siga tratando a Goofy como un personaje en lugar de solo como un padre molesto. Tiene sus propios sueños y esperanzas y quiere cumplirlos, si es tan solo acabar la universidad. Estas películas le dieron una personalidad más profunda a Goofy que me gustaría volver a ver explorada. Por desgracia, comete un pecado muy grave, que fue quitarnos a Roxanne de la trama. En cambio, nos dejaron al amigo marihuano de Max y PJ, que honestamente tuvo mucho menos participación en la película anterior de lo que Roxanne tuvo. En serio, no sé por qué dejaron a este puchi cualquiera en la película en lugar de la dulce Roxanne. Tal vez porque, de nuevo, era un desesperado intento de los 90 de seguir creyendo que estaban en onda y podían ser cool. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Pero seamos honestos, hubiera sido 1000 veces mejor tener a Roxanne en la película como personaje, en especial viendo cómo esta se podría desarrollar junto a Max en las dificultades que tendría como pareja en un nuevo ambiente, y las oportunidades que esto representaría para reforzar más su relación. Es simplemente frustrante el ver cómo se desperdició un personaje muy bueno y una trama entera solo para intentar apelar al mínimo común denominador con una película universitaria y sin alma. La serie fue cancelada después de su segunda temporada. Para una serie que fue tan popular y produjo 2 películas, es raro ver que su duración fuera considerablemente corta. ¿Por qué pasó esto? Básicamente por sindicación. Era muy normal mandar a producir entre 70 y 100 capítulos de una serie para ser transmitida por muchos canales. Si tu serie tenía, digamos, 65 capítulos, podías transmitir un episodio de ella todos los días por 2 meses sin repetir, y ya no había necesidad de seguir produciendo nuevas temporadas. De hecho, este era el destino de todas las series del Disney Afternoon. Tenían como objetivo el ser vendidas para muchas cadenas pasaran sus episodios. Esa es la razón por qué la primera temporada de La Tropa Goofy tiene casi 70 episodios y fue producida por más de 10 estudios diferentes. El cómo se producía la televisión antes del internet era muy diferente. Esta serie es un ejemplo de ello. Pero con el exitoso regreso de Pato Aventuras, en serio veo una oportunidad para que una nueva serie de Goofy vuelva al aire. En especial considerando las nuevas noticias de Pato Aventuras, que nos muestra a Goofy con su traje de la Tropa Goofy como un personaje nuevo de la serie. Veo esto como una clara señal de que están intentando crear un universo compartido del Disney Afternoon y estoy más que listo para recibirle con los brazos abiertos. Claro, el problema más grande es que a diferencia de Pato Aventuras, cuya trama es bastante atemporal y no debe cambiar mucho para adaptarse a los tiempos modernos, la Tropa Goofy tendría que cambiar mucho, al menos en la forma en la que lleva su trama. Lo primero que se tendría que hacer es no cometer el error más grande de la Tropa Goofy, que es no ser atemporal. No podemos tener a PJ y a Max haciendo dabs o bailando como en Fortnite. En los 90s era más fácil hacer esto porque la información se movía lento, pero ahora con memes que mueren en menos de una semana y modas saliendo básicamente todos los días, los episodios se volverían viejos muy rápidamente si se hacen como en la serie original. Otra de las cosas que sería positivo para un reboot de la Tropa Goofy sería integrar a Roxanne a la historia. Es una favorita de los fans y sería bueno ver al personaje tomar un rol más activo en la serie como el interés amoroso de Max, explorar más su personalidad y ver qué se puede hacer con ella. También le daría más espacio a personajes como Bala y Peck para que brillaran en sus propios episodios. Ver qué más puede ofrecer el mundo de la Tropa Goofy con episodios no solo enfocados en Goofy, Pedro, Max y PJ. Y finalmente la serie debería enfocarse en el cómo Max y los otros niños van creciendo, lo cual ya era un tema fuerte en la serie original, pero la naturaleza más episódica de la era del internet permitiría que este tomara un papel más central. Piensa en Malcolm en el medio, donde durante todas sus temporadas vimos a los niños crecer y cambiar. Imagínenlo como una serie donde la primera temporada se enfoca en la infancia de Max y compañía en la primaria y secundaria. La segunda temporada es sobre la preparatoria y los problemas que esto trae. Y la tercera temporada es en el futuro, con Max como padre de una niña o un niño que se parece mucho a Goofy. Porque admitámoslo, sería genial ver a Max, un personaje que ha crecido durante los años, finalmente tomar el papel del padre de familia, con Goofy tomando el lugar del abuelo y siempre dispuesto a darle consejos a Max. A lo que voy con esto es que Disney acepta mi pitch y déjame dirigir una serie de la Tropa Goofy, te traeré mucho dinero, por favor. Y bueno, aquí está mi exploración completa de todo lo relacionado con la Tropa Goofy. Espero les haya gustado. Este video resultó un poco más largo de lo que esperaba, pero me encantó el resultado final, y espero que ustedes también. Recuerden que si quieren ayudarme a seguir haciendo videos como este, pueden dirigirse a patreon.com/talknvidia y empezar a ayudar como estos ciudadanos comunes que aparecen en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Z, recordándoles que yo no hago el amor, yo cojo. Hasta la próxima.
Once you're watching every move that I make, you gotta believe that I got what it takes to stand out above the crowd. Even if I gotta shout out loud, the mind is the only face that you see. You wanna stand out, you notice me.